El libro de Nehemías, así que os invito a leer este capítulo 8, a abrir vuestras Biblias por el capítulo 8 del libro de Nehemías. Vamos a leer íntegramente este capítulo y empezamos en el versículo 73, al final del versículo 73 del capítulo 7, para introducirnos al capítulo 8 de Nehemías, y dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Damos paso a Martín entonces. Pues muy buenos días a todos. Esta mañana también queremos agradecer de nuestra parte a la Iglesia la invitación de haber podido compartir la palabra del Señor con vosotros en estos días. Hemos orado al Señor que Él bendiga su palabra y seguiremos orando que Él la siga bendiciendo en nuestros corazones. También gracias a Pablo por la lectura de este texto. Y como habéis podido notar, pues he hecho un salto bastante grande. Yo dije esta mañana a
a Pablo, a los que estábamos en el desayuno, que yo me acordaba que en Panjón con Eric Bermejo, que seguramente muchos conocen, cantábamos una canción, anda, salta y alaba a Dios. Yo eso iba a hacer también en esta mañana, no saltando físicamente, eso no, pero dentro del libro, pues sí que podéis ver que he dado un gran salto. Pero sí quiero muy brevemente, aunque no podemos profundizar, para no quedarnos totalmente descolgados, pues muy brevemente deciros algo totalmente resumido de los capítulos entre medio. Bueno, en el capítulo 1 habíamos visto, como ya es conocido, pues la visita que Nehemías ha recibido y después la oración, y como al final pues él ha pedido concretamente que el Señor le diera de verdad gracia delante del rey. En el capítulo 2 pues nos viene a la respuesta, evidentemente, que Dios le ha abierto la posibilidad y él ha podido hacer también el viaje de verdad de Jerusalén, de Susa hasta Jerusalén. En el capítulo 3 después vemos, y sobre todo, que empezaba ya la obra. En el capítulo 2 quizás se podría subrayar, en el versículo 17 dice, venid y edifiquemos. Eso era realmente su deseo, edificar. Y también en el 18 al final, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y eso era su deseo de verdad, que todos juntos pudiesen edificar el muro de Jerusalén. Lo cual empezaban a hacer en el capítulo 3. Y el capítulo 3, la verdad es que nos da muchos nombres. Y puede decir, bueno, ¿qué pasa aquí con tantos nombres en este capítulo? Pero creo que nos enseña también cosas muy importantes. Porque nos enseña que muchos juntos estaban edificando realmente este muro. Y hace alusión a muchas familias, hace alusión también a sacerdotes, a diferentes profesiones que también, diferentes regiones, gente de diferentes regiones que venían para colaborar, unos al lado de otros, edificando juntos, se podría decir. Y ese, evidentemente, se ve que no es un capítulo que no tiene ninguna lección, aunque tiene muchos nombres, pues sí tiene una muy importante. Cada uno somos llamados de ocupar el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y cada uno somos llamados para colaborar en la obra del Señor, conforme a los dones y posibilidades que el Señor nos da. Conocemos bien en el Nuevo Testamento un texto que seguramente para muchos de vosotros es muy conocido, en el capítulo 4 de primera carta de Pedro. En el capítulo 4 y el verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones a cada uno y cada uno de estos dones debe ser puesto al servicio del Señor. En el capítulo 3 creo que podemos aprender esta gran lección. Después también en el capítulo 4, 5 y 6 vemos que edificar juntos no es sin problemas, sino edificar juntos trae también problemas. Y eso vemos al principio ya en el capítulo 4, pues nada más que empezando la construcción, pues hubo enemigos que querían estorbar la obra. Y nosotros sabemos también, en cuanto a la edificación de la iglesia del Señor, hay un gran enemigo que siempre quiere estorbar la obra del Señor. Quiere de verdad impedirla, quiere poner dificultades. Esa es una realidad que estamos experimentando hasta nuestros días. En el capítulo 5 también vemos que hay otros peligros cuando se construye juntos, porque el capítulo 5 más bien nos habla de unos problemas interiores que salían dentro del grupo de los israelitas. También ahí hubo unos problemas que tenían que ser solucionados y que Nehemías tenía que intervenir para solucionarlo. Es otra de las realidades y nosotros somos llamados también a vigilar para que esto no ocurra. Y después, en el capítulo 6, más bien podríamos ver un ataque ya mucho más específico hacia la persona de Nehemías. Le querían a él de verdad atacar y desviar.
Pero Nehemías ahí dijo algo muy importante, una frase que me gustó mucho y que creo que todos deberíamos hacer también la nuestra. Dice, yo hago una gran obra y no puede ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, porque le invitaron para ir a un sitio con otras personas. Su respuesta era en el capítulo 6 y el verso 3. Yo hago una gran obra. Y me pregunto, ¿cuál es nuestra visión de la obra del Señor? ¿Cuál es nuestra visión de la iglesia local? Realmente tenemos también ese sentir que colaborar en la obra del Señor, colaborar en la iglesia local, que eso es de verdad una gran obra. Muchas veces lo vamos desplazando demasiado y damos lugar a otras prioridades. No tenemos la visión como realmente Nehemías tuvo aquí. Yo hago una gran obra. Estoy ocupado en algo verdaderamente importante. Y no cabe duda que trabajar en la obra del Señor en su iglesia, yo creo que podemos decir que es lo más importante en este mundo. Porque Él quiere que su iglesia sea edificada. Y Él quiere que cada uno de nosotros estemos también trabajando en esta obra. No nos dejemos desviar como querían desviar a Nehemías. A Nehemías le querían desviar los enemigos. No demos lugar a estos ataques del enemigo y mantengamos esta visión que es algo grande poder trabajar en la edificación de la iglesia del Señor en este mundo. Y Nehemías también después en el verso 9 del capítulo 6 dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Él necesitaba para esta obra la fuerza del Señor. Nadie somos suficientes para poder llevar a cabo esta obra. Necesitamos evidentemente, constantemente, la fuerza que solo nos puede venir del Señor. Así que el Señor nos dé también esta visión como ha tenido Nehemías. Y después llegamos al capítulo 7 y ahí pues otra vez nos encontramos con muchos nombres, ¿no? Con muchos nombres de muchas personas, pero también nos habla de levitas, de porteros, de cantores. Y hay una frase al final del capítulo 7 que evidentemente hace un poco de enlace hacia los capítulos 8, 9 y 10, porque los capítulos 8, 9 y 10 dentro del libro podríamos así considerar como un bloque. Y el enlace es, y habitaron los porteros y todo Israel en sus ciudades. Todos los israelitas ya estaban viviendo en sus ciudades. Pero, ¿qué es lo que necesitaban viviendo en sus ciudades? Necesitaban saber cómo podían ahora vivir correctamente en los lugares donde el Señor les había puesto. Entonces vamos ahora a entrar con la ayuda del Señor más en el texto del capítulo 8. En primer lugar, me gustaría ver como el primer punto dentro de este capítulo, vemos el deseo de escuchar la palabra de Dios, como hemos podido observar ya en la lectura. Eso lo vemos reflejado en la primera parte, en el capítulo 8, aproximadamente del verso 1 al 8, pues podríamos decir eso. Nos dice ahí claramente el momento cuando tuvo lugar toda esta convocatoria y nos podemos preguntar cómo es que de repente el pueblo de Israel se congregaron ahí en la puerta de las aguas y tenían el deseo de escuchar la palabra de Dios. Bueno, la verdad es que si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, en Levíticos, vemos que sí que justamente en esta fecha había establecida una fiesta de parte del Señor. Pero aquí la verdad es que no hace absolutamente nada alusión a esta fiesta, sino simplemente dice que se juntaron ahí en esta plaza de las aguas
con el claro deseo de escuchar la palabra de Dios. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo ha surgido de repente este deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué explicación puede haber para ello? Un comentarista, Parker, dice, ¿qué había pasado? En pocas palabras esto, el Espíritu Santo había trabajado sobre esta gente, dándoles un interés por Dios, una preocupación por las cosas divinas y un deseo por la bendición de Dios, que salió totalmente de lo normal. En la estrategia soberana de Dios para la historia mundial hay tiempos cuando el Espíritu obra con poder particular para remover esta motivación, no solamente en algunos pocos individuos, pero en comunidades enteras. Y este era uno de estos tiempos. Creo que realmente esa es una buena explicación. Y creo que es correcto pensar que ha sido el Espíritu Santo el que de verdad les ha impulsado, les ha movido, ha puesto en sus corazones el deseo de escuchar la palabra de Dios. Hay otro aspecto interesante aquí, porque hasta ahora hemos visto sobre todo como protagonista Nehemías, pero ahora aquí entra en función otro personaje, porque Esdras, ¿no? Hasta ahora no aparecía, pero ahora sí. Y además Nehemías se está poniendo más al lado en estos momentos. Tenemos aquí el título, Nehemías, un hombre con un corazón para Dios. Y creo que eso también es algo interesante notar. Tener un corazón para Dios es a veces estar, y tener un corazón para Dios es también a veces poder estar al lado y dejar lugar a otros que tienen otros dones quizás más necesarios en este mismo tiempo. Y aquí pasaba eso. Ahora realmente lo que hacía falta era el don más de Esdras, y él realmente entraba aquí en acción en este momento. El texto nos da diferentes indicaciones sobre la fecha, ya hemos mencionado, el lugar también hemos mencionado, y es muy interesante pensar también en eso, que fue justamente delante de la puerta de las aguas. Y si pensamos lo que el Señor Jesús dijo en Juan 4, y en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua que volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él te daría agua de vida. Agua de vida. El Señor Jesús puede dar agua de vida. La palabra de Dios realmente también es esta agua de vida para la humanidad. Justamente delante de la puerta de las aguas, pues predicaban, exponían de verdad la palabra de Dios, que es también un aspecto interesante para mencionar. ¿Cuánto tiempo estaban ahí juntos explicando, predicando Nehemías, o leyendo en este caso sobre todo? Desde la mañana, dice el verso 3 al final, hasta el mediodía. Además, estaban presentes hombres, mujeres y todos los que podían entender. Jóvenes, niños, los que podían entender también. Y es interesante también notar, pues seguramente no tenían mucha comodidad, no tenían buenas butacas, ni siquiera quizás bancos acolchados, nada de eso, ¿no? Pero llama la atención que no se leen de ninguna queja, que fuera muy largo, ¿no? Nada de queja, nada de que, mira, yo tanto tiempo no me puedo concentrar, por favor tenéis que ser más cortos, más concisos, media hora, 10 minutos para que pueda asimilarlo. Pues aquí
no era así. Bastante tiempo, mucho tiempo estaban ahí. Dice también que Esdras estaba sobre un púlpito de madera, parece que un poco más alto seguramente, y abrió la ley a los ojos de todo el pueblo. Lo que no se sabe y lo que no dice el texto, ¿dónde ha leído Esdras? Dice simplemente la ley, pero no nos dice exactamente en qué lugar. Así que el lugar solamente puede haber sospechas, pero no tenemos seguridad. Pero Esdras dice después en el verso 8, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Parece que Esdras les estaba dirigiendo también en una oración. Me pregunta entonces, ¿cómo estamos nosotros en cuanto al deseo de escuchar la palabra de Dios? Normalmente pasa en nuestro tiempo, como ha pasado con estas reuniones. Se anunciaban, va a haber reunión el viernes, el sábado, y se hace publicidad y se espera que la gente venga. Aquí fue un poco una situación más bien al revés. La gente venía y pedían que se predicase, porque realmente hubo un gran deseo para escuchar la palabra de Dios. Parece que pasó lo que dijo también el salmista en el Salmo 19. Ellos de verdad, guiado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, sentían de verdad este gran deseo de escuchar la palabra de Dios. Como lo expresa el salmista en el Salmo 19 y el verso 10, deseables son, hablando de la ley del Señor, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. O en el Salmo 119 también, en el 165, el verso 162, mejor dicho, me regocijo en tu palabra como alguien que halla un gran botín. Pues que el Señor nos ayude también a tener este sentir hacia la palabra de Dios. Y me hice una pregunta, y me hago una pregunta. ¿Qué nos impide tener deseo de la palabra de Dios? ¿Qué nos impide tener este deseo de la palabra de Dios? Yo hace muchos años, cuando era un poquillo más joven que ahora, bastante, compré una Biblia. Entonces me he recordado preparando esto, no sé muy bien cómo, que en esta Biblia por delante yo había escrito una frase y lo he enmarcado. Y traducido, era en alemán, pero traducido es: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. No sé de quién era esta frase realmente, pero creo que refleja una buena verdad. Una de las cosas que nos pueden apartar de la Biblia es nuestro pecado, cuando hay pecado en nuestra vida. Otra de las cosas, hemos visto que los discípulos no siempre eran perseverantes en la oración cuando el Señor Jesús les decía que debían permanecer en oración. Y la respuesta ahí era, la carne era débil. Y yo creo que eso nos pasa también con la palabra de Dios. Nuestra carne no nos ayuda. Es también algo que nos quiere impedir muchas veces. Carne, nuestra naturaleza caída, nunca nos va a ayudar, sino siempre nos quiere también impedir, más bien. Y vinculado con eso, por supuesto, el propio enemigo de Dios no quiere que nosotros nos ocupemos de su palabra, y él va a intentar también por muchos medios
para que no lo hagamos. Y en dos aspectos va a hacerlo. Por un lado va a intentar que no lo hagamos a nivel personal, o lo menos posible. Ahí va a atacar a nivel personal. Sería a veces muy interesante si hiciéramos una encuesta en toda España de todos los creyentes evangélicos y preguntar quiénes de verdad leen cada día la palabra de Dios. Yo me temo que el resultado podría ser bastante desilusionante. Y evidentemente el enemigo quiere siempre ponernos impedimentos, quiere apartarnos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro, que lo queremos hacer cada día. Creo que la meta de todas las iglesias locales debería ser que cada uno de sus miembros cada día lea la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto donde yo también veo que el enemigo muchas veces ataca a los creyentes también. Y eso es para venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Los que no lo tienen muy claro, pues el enemigo pone por delante obstáculos. Creo que eso hemos podido comprobar y ver los que tenemos responsabilidad en la obra del Señor en muchas ocasiones. El enemigo, si alguien no está muy firme y no lo tiene con un principio y una prioridad muy clara, el querer de verdad asistir a las reuniones de la iglesia, del estudio, también de la oración, entonces el enemigo pondrá cosas por delante y lamentablemente más que uno se deja impedir por estas cosas. Y pueden ser 10,000 razones, desde un dolor de la cabeza hasta que le duele el pie izquierdo, todas las posibilidades. O vienen visitas, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo está ejercitado en qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los casos. Así que es muy importante tener los principios bien claros, asentados. Y poner bien, ya hemos hablado un poco, poner bien las prioridades. Nehemías, estando en un sitio privilegiado, que habría podido a él pues, hacer su trabajo de copero y, como se puede decir, no complicarse la vida, pero como él tenía un corazón para el Señor, él tenía interés en el pueblo de Dios, tenía interés en el bienestar del pueblo, tenía interés en de verdad también en el bienestar del muro de Jerusalén. Y también podemos mencionar como obstáculos pues el mundo, las preocupaciones de nuestro trabajo cotidiano, pues todo eso son cosas que nos quieren impedir muchas veces. Pero por el otro lado creo que está claro, también hay alguien que nos quiere ayudar. Si en el caso que tenemos por delante hemos dicho que seguro que fue el Espíritu Santo el que ha impulsado. Lo mismo quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero nosotros también debemos tener la sensibilidad de escuchar su guía, su voz, no audible, pero de alguna manera Él quiere también hablarnos y Él quiere también impulsarnos de verdad, de dar la prioridad en nuestra vida a la palabra de Dios, tanto en particular como también en cuanto a las reuniones de la iglesia. El segundo punto que quiero mencionar dentro de este texto y que llama la atención es también la atención a la palabra de Dios. En el verso 3 a 6, más o menos, en el verso 3 leemos, y los ojos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 5 también, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así que esa es otra de las cosas que podemos subrayar, la atención a la palabra de Dios.
querer de verdad escuchar también lo que el Señor quiere decir. Si ver que en esos momentos tenían atención y querían de verdad escuchar lo que el Señor les quería enseñar, lo que el Señor les quería decir. Tenían un corazón verdaderamente disponible, dispuestos para recibir la palabra de Dios. Creo que en nuestro tiempo hay muchas cosas que a veces nos quieren distraer. Vivimos en un tiempo donde hay muchos ruidos en nuestro alrededor y hay muchas cosas que quieren impedirnos a veces atender bien la palabra de Dios. Y eso puede ser en lo privado y puede ser también cuando estamos juntos. El enemigo también ahí quiere trabajar y nos quiere despistar. Nos quiere despistar cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos quiere despistar cuando estamos juntos para escuchar la palabra de Dios. Él quiere hacer su obra. Pero de nuestra parte es importante que haya un corazón disponible, dispuesto para recibir la palabra de Dios. Es cierto que vivimos en un tiempo a veces difícil. Es cierto que a veces tenemos también nuestras propias preocupaciones que al acercarnos a la palabra de Dios nos cuesta dejarlos aparte, si no nos cargan tal vez, pero es importante poder descargar también estas preocupaciones delante del Señor para que estemos en condiciones de poder atender la palabra de Dios. También hay muchos ruidos externos, ruidos también de los medios modernos que muchas veces nos quieren a impedir y estorbar. Creo que hay algunas cosas sencillas que nos pueden ayudar. No es una receta mágica, pero a mí personalmente ayudan también. Bueno, la primera cosa que creo que debemos hacer también para que de verdad podamos atender es a seguir el consejo del Salmo 119 y el versículo 18, cuando el salmista también dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Yo tengo que confesar, alguna vez me ha pasado que yo he leído un texto y no me he enterado de nada. Y he tenido que leerlo otra vez y decir: uy, ¿cómo es posible que aquí había esta cosa y yo no me he dado absolutamente nada cuenta de ello, ¿no? Así que una cosa que a mí también a veces me ayuda en los momentos donde a lo mejor estoy más cargado y tengo más problemas de concentración, pues me ayuda no leerlo una vez, sino leerlo otra vez. O las veces se puede leer las veces que haga falta. Pero desde luego, de hecho, más que una vez me he quedado sorprendido de lo que estaba ahí y que yo absolutamente no lo había captado, ¿no? Así que necesitamos también en eso la ayuda del Señor y nos pueden ayudar, pues eso, si hace falta hacer una relectura del mismo texto hasta que de verdad ya estamos más penetrando en lo que de verdad dice la palabra de Dios. Pero sí que también por otro lado es importante buscarnos un sitio donde haya la tranquilidad que más posible sea. Un sitio en lo posible tranquilo, pues también es muy importante que podemos tener. En tercer lugar, también el entendimiento de la palabra de Dios. Hace bastante énfasis aquí que Esdras y los levitas hacían mucho esfuerzo para que la palabra de Dios fuese entendida. En el verso 7, por ejemplo, los levitas hacían entender la palabra de Dios. Versículo 8, también leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el sentido. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así que el versículo 9 también, Nehemías, Esdras y los levitas hacían entender la palabra de Dios. Probablemente en esos momentos hubo también un problema de lengua, porque no todos los judíos entendían hebreo. Posiblemente algunos no lo entendían y los levitas tenían que traducirles
del arameo al hebreo para que realmente pudiesen también entenderlo. Eso puede ser por un lado, pero por el otro lado creo que también es el aspecto que ponían el sentido, que de verdad también explicaban lo que verdaderamente querían decir. Puede ser entonces traducción, pero también verdaderamente la explicación también de la palabra de Dios. Hacer entender la palabra de Dios. Otra vez en el Salmo 119 dice, hazme entender tu ley para cumplirla. La obedeceré de todo corazón. En nuestro tiempo sabemos que el Señor ha dado también, pues, según Efesios 4, diferentes dones para que la palabra pueda ser enseñada y se puede dar a entender a la congregación. En Efesios 4, el verso 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Evidentemente ahí también entra los dones de enseñar la palabra de Dios. En nuestro tiempo creo que en cuanto a la palabra de Dios tenemos que ser sinceros y también decirlo, hay también mucha confusión. Por eso también es importante que cada uno de nosotros podemos buscarnos también, aparte de si escuchamos otras cosas fuera de la iglesia local, que tengamos también cuidado lo que estamos escuchando. Hoy día tenemos un mundo tremendamente grande con todo lo de internet y ahí hay absolutamente de todo, de lo muy bueno hasta cosas totalmente, se puede decir, malas. Así que necesitamos también discernimiento para escuchar lo correcto. Pero en cuanto a los que tenemos la responsabilidad de anunciar y de predicar la palabra de Dios, creo que también tenemos que tener en cuenta que es una gran responsabilidad y es nuestra responsabilidad también de exponerlo con lo más claridad posible para que de verdad pueda ser entendido por las personas. Yo siempre digo que si alguien no entiende una cosa muy bien, pues mejor es callarse y estudiar hasta que de verdad alguien lo entienda. Entonces puede compartirlo. Pero compartir algo que no hemos entendido, eso simplemente puede producir confusión en el auditorio. Ahí creo que también tenemos que tener cuidado, los que tenemos de verdad la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Pero el Señor advertía a las iglesias de Apocalipsis, hace no tanto yo he leído en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, ahí advertía también de falsas enseñanzas y que en las iglesias había enseñanzas que el Señor no le gustaba. La doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, en el capítulo 2 y el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, que una clara advertencia también hacia falsas enseñanzas. Y como he dicho y quiero subrayar, necesitamos de verdad examinar, necesitamos discernir las enseñanzas, pero por el otro lado necesitamos tener un corazón abierto para recibir la palabra del Señor. En cuarto lugar, quisiera subrayar que en esos momentos podemos notar que la palabra de Dios verdaderamente ha impactado en el auditorio. Dice que levantaron las manos, se humillaron y adoraron al Señor. La palabra de Dios debe también producir en nosotros una actitud de adoración al Señor. Porque la palabra de Dios y la adoración deben ser unidos. La adoración debe surgir impulsado de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña sobre, por ejemplo, el Señor Jesús, su sacrificio por nosotros. Nos enseña sobre lo que Él hizo por nosotros.
nos enseña sobre Dios, etc. Y la adoración es de verdad que nosotros reconozcamos quién es Dios y qué es lo que Él hizo también por nosotros. Así que debe ser impulsado por la palabra de Dios. Andrés Birch dijo en cuanto a eso de la adoración, cuando adoramos no estamos haciendo algo en un vacío, estamos respondiendo a algo. ¿A qué? Pues a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Así que vemos una clara respuesta de lo que aprendemos de Dios en su palabra. Y le adoramos porque Él es el creador de todas las cosas. Le adoramos porque Él es Dios, Él es Salvador. Le adoramos también porque vemos su actuación a lo largo de la historia también. Adoramos al Señor. ¿Cuál fue también la reacción aparte de adorar? Se entristecieron y lloraron. El texto no nos dice exactamente por qué lloraron. ¿Por qué pueden haber llorado? Pues creo que lo tenemos que un poco imaginar porque el texto no nos da exactamente la respuesta. Creo que puede ser por diferentes motivos. A lo mejor algunos pueden haber llorado también por emoción, porque si les ha leído la ley y se han visto todo lo que Dios había hecho a lo largo de la historia a favor del pueblo de Dios, cómo Dios de verdad les ha elegido de entre las naciones y que ellos de verdad eran la nación elegido de parte de Dios. Eso también habría tenido que producir en ellos unas ciertas emociones y agradecimiento al Señor, como debe también producir en nosotros este pensamiento que de verdad somos pueblo de Dios, como hemos considerado también en esta mañana, y que de verdad Él nos ha juntado como su pueblo. Es un gran privilegio, son verdades que deben tocar nuestro corazón profundamente. No debemos tomarlo como algo normal. Es un gran privilegio en este mundo poder formar parte del pueblo de Dios. Y así podríamos mencionar quizás otras cosas que de verdad habrían podido también en este sentido producir emociones en ellos. Pero es muy probable también que ellos lloraron porque han visto que la palabra de Dios era para ellos también como un espejo. Y seguro, no dudo mucho, han visto también el fracaso de sus padres, el fracaso de ellos mismos, sus propios pecados, el pecado también del pueblo en general. Y eso puede haber también producido en ellos de verdad tristeza, lloro, humillación. Y qué bueno es también cuando nosotros de verdad nos damos cuenta que delante de un Dios santo, justo, totalmente puro, como un poco también creo que he mencionado anoche, cuando nos vemos también nosotros en esta luz, claramente también tenemos que humillarnos, porque siempre nos tenemos que dar cuenta que nunca jamás llegamos a la medida de lo que Él dice en su palabra. Siempre nos quedamos muy por debajo. Y eso es también en ese sentido, pues, motivo de humillación, de pedir perdón al Señor, de confesarle a Él también nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras insuficiencias, porque claramente somos también nosotros insuficientes como ellos eran insuficientes. Diferentes tal vez, pero seguro que también no damos la medida. Pero qué bueno es también saber que no tenemos que quedarnos solo con la tristeza. Aquí fueron exhortados que debían ya dejar de llorar. No os entristezcáis, ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces les dijo que no debían ya más llorar. Y más adelante en el verso 10, al final, no os entristezcáis, porque el gozo
de Jehová es vuestra fuerza. Posiblemente sea uno de estos de los textos clave dentro del libro de Nehemías que probablemente algunos mejor conocen. Y es verdad que es un texto muy bonito. No os entristezcáis, el gozo de Jehová sea vuestra fuerza. ¿Y por qué podían gozarse? Creo que por lo que dice David también en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Eso es un gran motivo de gozo. Y es un privilegio también para nosotros que cada domingo podemos pensar que realmente el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados en la cruz. Y Él ha pagado por todos nuestros pecados. Y gracias a la fe que hemos depositado en su persona y en sus obras, somos declarados justos delante de este Dios santo, perfecto. Él nos perdona nuestros pecados. Él promete de echarlos en lo profundo del mar, alejarse de nosotros como está alejado del oriente del occidente. Él perdona todos nuestros pecados. Cuánto agradecimiento debemos al Señor por el perdón de nuestros pecados y cuánto gozo y contentamiento debe también producir esta verdad en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero aparte de eso también dice el gozo del Señor, gozarnos en el Señor. Y hemos visto qué visión tenía Nehemías del Señor. Él lo reconocía que Él es el Dios del cielo, el Dios soberano, como Dios fuerte, grande, digno de ser temido también, misericordioso. Y aquí podemos seguir añadiendo otros atributos de parte del Señor. Y en todo ello encontramos pues muchos motivos para gozarnos en el Señor. Solo en el gran hecho de su amor. Pablo dice, el cual me amó y se entregó por mí. Un amor personal de parte de Dios hacia cada uno de nosotros, el cual me amó y se entregó por mí. Qué grande es pensar que el Señor Jesús, estando con el Padre en el cielo, ha venido a este mundo sucio, lleno de pecado, y ha estado dispuesto para vivir y atravesar este mundo. Ha estado dispuesto para ser maltratado, injustamente condenado y finalmente sufriendo en la cruz del Calvario. Y todo eso lo hizo por ti y por mí, impulsado por su amor hacia cada uno de nosotros. No podemos gozarnos en este amor y en tantas cosas que encontramos en el Señor. Su misericordia, su fidelidad que está con nosotros cada día, cada mañana. Qué privilegio tenemos nosotros los creyentes poder levantarnos. Yo a veces no sé cómo se pueden levantar las personas sin el Señor. Y cómo pueden empezar un día sin saber que el Señor está con ellos. Qué triste es eso. Pero nosotros sabemos, el Señor está con nosotros y está en nosotros cada día conforme a su promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, con nosotros, en nosotros, a nuestro lado, y nuestro consolador también, como hemos visto el primer día. Así que creo que encontramos abundantes razones que podemos subrayar también esta palabra aquí en el libro de Nehemías. El gozo del Señor sea vuestra fuerza. Eso nos da a nosotros de verdad también fuerza para seguir adelante, sabiendo todos los privilegios que encontramos en el Señor Jesús. El poder ser también sus hijos, como hemos visto también esta mañana. Vemos otro aspecto, son exhortados también, aparte de gozarse, que deben también compartir, comer y compartir.
Es otro de los aspectos que vemos. Y creo que también es muy interesante ver eso. Está muy bien gozarnos en lo que nosotros hemos recibido, pero evidentemente Dios nos manda también compartir. Nos manda compartir en el sentido espiritual. Él nos tiene aquí como sus embajadores y Él quiere que cada uno en el lugar donde estamos, que seamos su embajador. Nos ha llamado a ser sus embajadores, compartir la palabra de Dios en esta sociedad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los encargados también de anunciar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Y es muy importante que cada uno lo podemos hacer en nuestro círculo donde Él nos ha puesto. En nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el sitio donde el Señor nos ha puesto. Porque ahí podemos nosotros alcanzar personas que quizás que de otra forma no sean alcanzados. Y cuán importante es que podemos anunciarlo de dos formas, con nuestra vida y con nuestras palabras. Pero no solo con las palabras, porque solo con las palabras tienen muchos problemas, crea mucho problema a más largo plazo. También con nuestra vida, con una vida consecuente también al Evangelio, a la ética cristiana. Pero también quiero pensar en compartir en cuanto a cosas prácticas. Aquí realmente tenían que compartir comida, creo que con las otras personas. Y el Señor también nos llama a nosotros como creyentes que podemos compartir. Primeramente siempre con los de la casa del Señor, que hagamos bien a todos, dice Pablo en Gálatas, mayormente a los de la casa del Señor. Y evidentemente a eso estamos llamados. En 2 Corintios, en el capítulo 8, me ha llamado muchas veces la atención que Pablo escribe que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que los hermanos ahí mencionados no tenían mucha abundancia, sino más bien tenían escasez. Pero sin embargo dice que abundaron en riquezas de su generosidad. O en 2 Corintios 8, un poquito más adelante, porque no digo eso para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Igualdad. La abundancia de unos suple la necesidad de otros. Creo que es un texto que debemos de verdad tomar también en serio, porque está dentro de las cartas del Nuevo Testamento y nos enseña un principio importante también para nuestras vidas cristianas. Nosotros creo que tenemos el privilegio de vivir en un país que económicamente ha ido progresando. Por supuesto, también en este tiempo hay diferentes situaciones económicas, no todos están en la misma, como siempre pasa, pero creo que es importante ver también, hay otras regiones pero muy necesitados y donde creyentes de verdad están pasándolo mal, tienen mucha necesidad material. No sé si vosotros recibís alguna información de Cuba tal vez, o tenéis también información, ¿no? Yo justamente esta semana he recibido de un obrero de Cuba pues unos vídeos que cuentan un poco la situación que tienen. Y realmente la situación es precaria, muy precaria. Además nosotros tenemos también algunos hermanos cubanos en la iglesia, ya lo sabemos también de primera mano de ellos. Ellos a veces viajan a Cuba y nos cuentan también cómo cuesta ahí conseguir a veces cosas muy básicas que es, bueno, prácticamente casi imposible de conseguirlo. En cuanto a alimentos, les cuesta mucho trabajo. Así que qué bueno es también cuando nosotros de alguna manera podemos también ayudar
a otros hermanos que están con grandes necesidades físicas también. Cuba es uno de estos países. Hay canales donde de verdad son de confianza que conocemos, donde podemos también ofrendar para estos hermanos. Los hermanos de Alemania, un grupo les han mandado un contenedor, ya no sé ya cuántas veces, lleno de alimentos. Pero después también han dicho los hermanos de Cuba, claro, llega a un sitio y ellos todavía tienen que transportarlo y necesitan también medios para poder después repartirlo y transportarlo. Así que seguro que hay otros lugares también en el mundo y quizás vosotros sabéis de lugares que yo no conozco, que hay grandes necesidades también. Pero tengamos también el corazón abierto de hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Por un lado, este ejemplo aquí en Nehemías y por otro lo que podemos observar también en 2 Corintios. De verdad que nuestra abundancia también, pues que pensemos también en los hermanos que verdaderamente lo pasan muy mal. Porque creo que si nosotros estaríamos en la situación de pasarlo muy mal, cuán agradecido seríamos recibir ayuda de otros también. Y finalmente vemos en la última parte muy breve que a partir del versículo 13 en adelante, otra vez se juntaron el día siguiente. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Quiere decir que hubo perseverancia también. No fue un solo día, sino hubo perseverancia. Y si leemos todo este texto que ya Pablo nos ha leído al principio, vemos que se han reunido, esta vez sobre todo las cabezas de familia. Ese también es muy importante. Creo que las cabezas de familia tienen una responsabilidad especial. Los hombres, cabezas de familia, tienen una responsabilidad espiritual también para toda la familia que deben cumplir. Y aquí vemos que se han juntado y han recibido más enseñanza, también más lectura de la palabra. Y han descubierto también que debían celebrar la fiesta de la Pascua. Lo han anunciado y de verdad lo han celebrado también. Así que vemos que por un lado hubo después también perseverancia y también obediencia a la palabra de Dios, que es también muy importante. Es muy importante escuchar la palabra de Dios, es importante atender la palabra de Dios, pero evidentemente lo que también tiene mucha importancia es ser constante y después también obedecer la palabra de Dios. Así que el Señor de verdad bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana y despierte y mantenga en nosotros un deseo constante para escuchar su palabra, para poner atención a ella, para entenderlo, que nos ayuda a entenderlo, que nos ayude también a tener sensibilidad en nuestro corazón para que ella pueda impactar en nosotros y nos ayude a ser constantes también en la lectura y obedientes también a su palabra. Pues que Él nos bendiga en esta mañana. Me gustaría terminar con una oración.